Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio a la tercera parte de la materia que estamos nosotros desarrollando precisamente con los aspectos documentales del ámbito educativo. Entendemos que la materia del Sistema Educativo Nacional pues nos va a ayudar a verificar y analizar varios documentos en los cuales nosotros nos tenemos que basar, tenemos que conocer y obviamente también, pues mediante los aspectos que nosotros estamos desarrollando, pues vamos a ir estructurando poco a poco. La necesidad educativa, en este caso, ante los desafíos contemporáneos, son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque entendemos que los desafíos, pues precisamente la parte educativa, manejan una brecha digital principalmente la desigualdad, la parte socioeconómica, la necesidad de formar un mundo incierto y cambiante, así como la actualización de los docentes y la adaptación de los currículums, los métodos de enseñanza para incluir habilidades del siglo XXI como el pensamiento crítico y la creatividad, la gestión escolar, la infraestructura y la falta de recursos también son obstáculos importantes, mientras que la tecnología, si bien ofrece soluciones, también presenta el reto de la brecha digital y las necesidades de formar, obviamente, un uso adecuado. El desafío pedagógico y curricular se encuentra presente en muchos contextos, principalmente en el enfoque en el siglo XXI, porque se tienen que adaptar los currículos para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, la resolución del problema y el trabajo en equipo, en lugar de una mera memorización. El aprendizaje continuo desarrolla la capacidad de aprender a aprender para adaptarse a un mundo constante de cambios. La adaptación a la incertidumbre prepara a los estudiantes para entornos volátiles, inciertos y complejos, así como ambiguos. La personalización del aprendizaje adapta la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. En la parte de los desafíos entendemos o encontramos la equidad y la inclusión. Uno de estos aspectos también es la brecha digital, que asegura que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología y a la conectividad necesaria para el aprendizaje. La desigualdad socioeconómica también es un aspecto importante porque reduce la parte del acceso a una educación de calidad, que a menudo se ve acentuada por el nivel económico de las familias. La deserción escolar cambia las causas que llevan al abandono, especialmente en niveles como la educación media superior, la inclusión y la equidad. Crear políticas y entornos escolares que garanticen que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades independientemente de su origen. Los desafíos de infraestructura y gestión manejan también recursos porque tratan de mejorar las instalaciones escolares y asegurar la disponibilidad de materiales educativos adecuados. La gestión administrativa optimiza la parte de los recursos, la comunicación entre los actores educativos y la administración de datos de los estudiantes. El liderazgo escolar fortalece la parte de las instituciones educativas para promover la mejora continua y el cambio organizacional. Los desafíos para los docentes son muchos. Encontramos que la formación continua garantiza que los docentes tengan la capacitación actualizada para enfrentar los retos del siglo XXI, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y pedagógicas. En este caso,
La parte de la adaptabilidad fomenta la flexibilidad y creatividad en los docentes para que puedan implementar nuevas estrategias pedagógicas. La caja, en este caso, o la parte de la carga del trabajo, gestiona pues muchas veces en la parte administrativa y la falta de recursos para que puedan enfocarse en una enseñanza diferente. Entendemos que, pues, cuando nosotros verificamos cuáles serían estas necesidades, pues va a depender desde los aspectos que nosotros vayamos indagando. Entendemos entonces que la desigualdad educativa es uno de los principales problemas que enfrenta México. Las diferencias en la calidad de la educación entre las zonas urbanas y rurales, así como entre los distintos estados del país, son marcadas. Esto se refleja en las infraestructura escolar, la disponibilidad de recursos educativos y el acceso a docentes capacitados. Las comunidades rurales y marginadas suelen tener menos acceso a instalaciones adecuadas y materiales de aprendizaje, lo que limita las oportunidades de los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. En la parte de la calidad de la educación, es que es uno de los desafíos también muy importantes. Se ve que la calidad, precisamente a pesar de que los esfuerzos para mejorar el sistema educativo cambian, muchos estudiantes mexicanos no alcanzan niveles satisfactorios en competencias básicas como la lectura, las matemáticas y las ciencias. Los resultados de las pruebas estandarizadas como PISA, que viene siendo una de las pruebas más importantes, los estudiantes mexicanos están por debajo del promedio de acuerdo a la OCDE, que precisamente maneja estas áreas. La formación y capacitación de los maestros también es un área crítica que necesita atención para mejorar la calidad de la educación. Entonces, pues precisamente vemos que la infraestructura y los recursos que tiene que ver también con una parte importante, pues se maneja con la disponibilidad de recursos educativos. Son áreas que requieren mejoras significativas. Muchas escuelas carecen de instalaciones adecuadas, acceso a tecnologías modernas y materiales educativos básicos. Esto afecta no solo el entorno del aprendizaje, sino también la capacidad de los docentes para impartir una educación de calidad. Invertir en la infraestructura escolar y en la provisión de recursos adecuados que en la parte esencial crea un entorno de aprendizaje propicio. El abandono escolar es un problema persistente en México. Muchos estudiantes dejan la escuela antes de completar su educación básica, lo que limita a las oportunidades futuras y la parte de que nosotros vemos un ciclo de pobreza. Las razones para el abandono escolar son diversas e incluyen factores económicos, sociales y familiares. Abandonar este problema requiere un enfoque multifacético que considera las circunstancias individuales de los estudiantes y sus familias. La formación docente y capacitación de los docentes es otro de los retos cruciales. Los maestros necesitan estar bien preparados para enfrentar los desafíos del aula y para utilizar métodos de enseñanza modernos y efectivos. La formación continua y el desarrollo profesional son esenciales para mantener a los docentes actualizados y para mejorar la calidad de la educación. Entendemos entonces
que hay también varias mejoras necesarias en el modelo educativo, porque precisamente nosotros dentro de la parte pedagógica, pues tenemos que ir validando cuál es la función principal de una escuela en la sociedad, que tiene que ver como en la parte de manejar la educación en los jóvenes, el propiciar conocimientos, el validar precisamente la parte de valores, habilidades sociales y que también nosotros llevamos esto como una gran responsabilidad y compromiso. La mejora pues puede ser desde un enfoque de calidad para poder mejorar que la educación necesita centrarse en un desarrollo de competencias básicas y habilidades críticas en los estudiantes. Esto incluye no solo la enseñanza de materias tradicionales, sino también la promoción de habilidades blandas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Un enfoque en la calidad también implica mejorar la formación y el desarrollo profesional de los docentes. La inclusión y la equidad es uno de los puntos que hay que trabajar siempre. Promover la inclusión y la equidad en la educación es esencial para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad. Esto requiere políticas y programas que aborden las necesidades específicas de las comunidades en el caso de la parte marginal y rural. En estas situaciones vemos cómo la implementación de medidas para reducir la brecha educativa. La parte de la tecnología educativa, que es uno de los elementos importantes, también se maneja como un aspecto para el futuro. La integración de la tecnología puede transformar el aprendizaje y la enseñanza, así como el uso de herramientas digitales y de plataformas en línea. Puede mejorar el acceso a recursos educativos, facilitar la personalización del aprendizaje y apoyar el desarrollo de habilidades tecnológicas. Obviamente esto nos lleva a asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a estas tecnologías para evitar ampliar la brecha digital. Dentro de la evaluación y la rendición de cuentas, pues manejamos o entendemos también de parte efectiva que tiene que ver con una parte de fundamentación, con unos elementos también que nosotros pues tenemos que ir validando. En el nuevo modelo educativo, pues se manejan muchos elementos. Vamos a ir como estructurando cada uno de estos aspectos para que pues veamos cuál sería la importancia de lo que nosotros estamos pues trabajando dentro de la parte pedagógica. La parte pedagógica es muy importante el que nosotros desarrollemos este tipo de necesidades. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos. Entendamos primero que nada que la situación de lo que viene siendo el nuevo modelo educativo, pues maneja o implementa a partir del 2017 una transformación del sistema a través del enfrentamiento de retos del siglo XXI, porque el modelo que se busca obviamente tiene 5 ejes. Estos ejes son muy importantes y tenemos que irlos mencionando porque al final nosotros también vamos a entender que las circunstancias de los aspectos de acuerdo a lo que vamos a ir trabajando, pues tiene que ver con un reto, tiene que ver con una circunstancia importante y que también pues nosotros vamos a ir viendo. El primero que nosotros debemos de entender o analizar sería el currículo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque esa es la parte que nosotros nos vamos a basar o nos vamos a fundamentar. No podemos guiarnos de otro aspecto porque al final esta es la circunstancia que nosotros tenemos que ir validando.
Por lo tanto, el nuevo currículum está diseñado para desarrollar las competencias claves en los estudiantes, incluyendo el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y que obviamente esto se enfoca en un aprendizaje profundo y significativo en lugar de la memorización de hechos. En la parte de la escuela del centro, en este caso, que cómo se manejan los aspectos de la tecnología, tenemos también la formación y desarrollo profesional de los docentes, que también es otro de los elementos muy importantes. La formación continua y el desarrollo profesional del docente son esenciales para mejorar la calidad de la enseñanza. El modelo incluye programas de capacitación y apoyo para los maestros, así como la evaluación de su desempeño, la inclusión y la equidad de la cual ya hablamos, la parte también de manejar un sistema educativo bajo lineamientos de un cuestionamiento de colaboración entre el gobierno y la escuela para tener una mejor comunidad. Entendemos entonces que hay que manejar una innovación pedagógica, la cual es una de las áreas de oportunidad más prometedoras. El uso de la metodología de enseñanza moderna y centrada en los estudiantes puede mejorar el aprendizaje y el compromiso de los proyectos, el aprendizaje colaborativo y el uso de tecnologías digitales. Entendamos que el usar nuevas tecnologías también incluye nuevas capacitaciones. Por lo tanto, pues entendemos que tenemos que estar pensando en una mentalidad, bueno, tenemos que desarrollar una mentalidad positiva. Entendamos también que pues cada una de las necesidades de nuestros estudiantes nos va a dar como esa pauta para poder desarrollar este tipo de capacidades. Manejamos también cómo vamos a trabajar, cuáles serían las competencias a desarrollar. Entonces, pues verificando cuáles son estas necesidades, niveles educativos y características son las implementaciones, tanto de elementos como valores, como desarrollo aspecto individual y cuáles serían los lineamientos de los documentos que nos estipula la parte de la docencia. Entonces, si nosotros vemos cuáles serían estas áreas de oportunidad, pues manejamos también la parte colaborativa, tecnológica, digital y que tiene que ver también con la participación de la comunidad, de una innovación del desarrollo y que tenemos también que manejar la personalización del aprendizaje, porque cada uno de nuestros estudiantes tiene diferentes necesidades. La personalización es precisamente la parte de adaptar los contenidos y las características de las necesidades individuales de los estudiantes. Entendemos que esto puede mejorar porque hay un compromiso y el rendimiento académico que se proporciona con una experiencia de aprendizaje más relevante y efectiva. La parte de la evaluación y de la retroalimentación, pues propicia precisamente esa parte de retroalimentación rápida, donde se maneja los estudiantes que necesitan apoyo adicional y ajusta sus estrategias de enseñanza en consecuencia a las necesidades. Entonces, vemos que la tecnología puede mejorar el acceso de los recursos educativos de alta calidad. Esto incluye plataformas de aprendizaje en línea, tutorías virtuales y materiales educativos interactivos. Estos recursos pueden ser especialmente valiosos para los estudiantes en áreas rurales o marginales.
La parte de la eficiencia administrativa también es importante. Una de las desventajas puede ser la desigualdad en el acceso. No todos tienen la misma oportunidad para poder manejar la tecnología y manejar buenos recursos. La dependencia de la tecnología llega a ser un aspecto de desventaja cuando no tenemos bien claro cuál sería la parte de utilización o en este caso la herramienta. La privacidad y la inseguridad de los datos es también una parte que necesitamos proteger y utilizar de manera ética y responsable. La resistencia al cambio siempre se va a implementar porque la enseñanza puede enfrentar resistencia por parte tanto de docentes como de estudiantes y padres de familia. Es esencial propiciar la capacitación de apoyo para poder facilitar la transición y garantizar una adopción efectiva de la educación. Entonces, pues entendemos que precisamente otro de los elementos que vamos a ir validando en este caso, pues sería prácticamente la herramienta que vamos a utilizar como la calidad, el impacto y la relevancia en la educación básica. Ya hablando en la parte de educación básica, pues creo que aquí lo importante sería verificar cómo está estructurado, cuáles serían los retos, los campos formativos a trabajar, así como el perfil. Vemos entonces que primero que nada entendamos qué es la calidad. La calidad precisamente maneja el impacto y la relevancia en la educación básica. Son interdependientes. La calidad es el medio para lograr que los estudiantes aprendan eficazmente. El impacto se manifiesta en el desarrollo integral del alumno y el progreso social. Y la relevancia asegura que los aprendizajes sean significativos y aplicables a su vida actual y futura. Una educación de calidad relevante y con impacto crea ciudadanos informados, prepara para el mundo laboral, promueve la equidad y fomenta el desarrollo sostenible. La calidad se refiere a las condiciones óptimas del proceso educativo. Entendamos también que hay un impacto porque los resultados afectan positivamente a la educación porque genera individuos con una mejor sociedad. En este caso, pues entendemos que si nosotros damos el apoyo a estas necesidades de la educación, pues también nosotros vamos a crear esas buenas herramientas principalmente en el estudiante porque mejora el rendimiento académico, desarrollo socioeconómico y habilidades para la vida. Entendemos también que reduce la pobreza, fomenta la equidad y participación ciudadana activa y en el crecimiento económico. Entendamos que promueve la convivencia pacífica y el bienestar de los estudiantes, la conexión de lo que se enseña con el mundo real, las necesidades y el contexto de los estudiantes. Aprender lo que es importante maneja un conocimiento de habilidades que deben ser pertinentes para la vida personal, académica y profesional. La parte de la contextualización maneja programas que deben considerarse como factores socioeconómicos y culturales de los estudiantes. La preparación para el futuro debe propiciar las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del mundo actual y del futuro. Entendamos entonces que la educación en la parte básica o dentro de la calidad de la educación básica, pues tiene que manejarse con diferentes perspectivas.
¿Por qué? Pues porque la educación básica, como su nombre lo dice, pues maneja momentos muy importantes en el aprendizaje y desarrollo de nuestros niños. Entonces, por lo tanto, pues vamos a ver que el objetivo principal que nosotros vamos a tratar de trabajar o de manejar es que en las últimas décadas los sistemas educativos del mundo o de muchos países han aumentado la preocupación respecto al aseguramiento del desecho de las personas, perdón, del derecho de las personas a recibir una educación de calidad. Ello se ha visto reflejado en el interés de los gobiernos de las evaluaciones que favorezcan el conocimiento de los logros alcanzados por el estudiante. Tradicionalmente, los logros de aprendizaje han sido valorados como uno de los indicadores más fiables, en este caso del avance educativo, debido a la concordancia entre dichos indicadores de calidad y las dinámicas económicas políticas basadas en la rendición de cuentas. En el ámbito que nosotros vamos a ir trabajando, pues vemos que precisamente estos elementos son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque tienen que ver precisamente con lo que viene siendo las reformas educativas. Y obviamente entendemos que pues si nosotros validamos la parte de la calidad, pues es ahí donde nosotros vamos a manejar la importancia. Y la calidad educativa se refiere a una capacidad del sistema para que los estudiantes obtengan conocimientos, habilidades, competencias necesarias para el desarrollo integral y del bienestar, siempre pensando en el futuro. Entonces, pues vemos que precisamente el impacto de la calidad educativa es muy importante. En nuestros tiempos vivimos en una sociedad en la que todas las manifestaciones demandan calidad. Los países más desarrollados están experimentando un proceso de auge imparable en la valoración de la calidad. Su logro se constituye en una necesidad y a la vez en un problema, ya que a pesar de su importancia crítica, permanece aún sin resolver en muchos lugares. Esto es que uno de los grandes motivos para que la calidad de la educación sea un tema que en los últimos años se haya consolidado en la atención de los especialistas. Los contenidos que presentamos precisamente cuando nosotros manejamos la educación, pues se van propagando para conocer o denominar la calidad educativa como un término que ha tomado diferentes conceptos o más bien diferentes significados. La educación es un sistema complejo, es decir, un sistema en el cual en su totalidad o en alguna parte de la unidad existe la diversidad, lo que significa que la unidad o totalidad en la síntesis de múltiples determinaciones y un sistema complejo que caracteriza y obviamente tiene múltiples subtemas fuertemente conectados. Entonces, pues entendemos que precisamente la calidad o el concepto de calidad educativa es evidente en la educación porque no nada más es entender como un producto físico o manufacturado, sino como un servicio que presta a los alumnos. Entendemos que al igual que ocurre con otros servicios, la naturaleza de este servicio resulta difícil de describir porque hay métodos para evaluar la calidad. La dificultad de definir la calidad educativa pues maneja muchos contextos. La educación como una realidad compleja y existen notables diferencias entre ideas y conceptos, así como los procesos mentales de aprendizaje que no son evidentes. El educador es un ser libre
y el motivo último de un comportamiento siempre es manejar una buena educación. La calidad educativa cuenta con principios resaltantes como la estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículum a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos. La función docente garantiza las condiciones que permitan a los profesores manejar el desarrollo de su labor, su formación inicial y permanente, así como su reconocimiento profesional. La evaluación del sistema educativo de los centros y del rendimiento de los alumnos, de acuerdo con los estándares establecidos en los países del entorno. Obviamente entendemos que hay que fortalecer la parte de las instituciones, hay que determinar las competencias y responsabilidades, así como identificar los indicadores de calidad en una institución educativa para que nosotros podamos relacionar con el producto y servicio y obviamente de ahí pues trabajar con el proceso, con la aplicación y con la parte de las necesidades educativas. Ahora bien, pasando ya a un elemento más importante aún de la calidad, pues tiene que ver también con un sistema educativo en el cual nosotros estamos también inmersos. Y este aspecto que nosotros tenemos que trabajar, pues precisamente es las reformas educativas en México. Han habido diferentes reformas educativas. Obviamente, pues se han buscado mejorar la calidad y la equidad de la educación a través de los cambios en los planes de estudio, la formación del maestro y la administración escolar. Algunas de las reformas más recientes son las del 2011, las del 2017, la del 2022. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la del 2017 estaba centrada en las competencias, pero también enfocada en un desarrollo socioemocional. Y el enfoque centrado en el estudiante, pues lo manejan a partir del 2022, que prioriza la comunidad, la parte de la intelectualidad y la parte de la autonomía docente. Las reformas recientes y los enfoques pues manejan diferentes situaciones. Por ejemplo, la reforma del 2011 se implementó con un enfoque por competencias, aprendizajes esperados y estándares para mejorar la calidad educativa. Esta buscaba elevar la calidad y la comparabilidad internacional. La reforma del 2017 introduce la pedagogía activa y centrada en el estudiante. Incorpora habilidades socioemocionales y el trabajo colaborativo. La reforma del 2022 mantiene elementos de las reformas anteriores, pero enfatiza la comunidad a la parte intelectual y la interdisciplinariedad, otorga mayor autonomía al docente e introduce recursos innovadores. Se enfoca en una perspectiva comunicativa pluralista. Los objetivos generales serían fortalecer las escuelas, mejorar las condiciones de funcionamiento y la autonomía para gestionar las escuelas, mejorar la formación de maestros, fortalecer la selección, la formación y el desarrollo profesional de los docentes, actualizar los contenidos, mejorar los planes y programas de estudio para que respondan a las necesidades actuales. Entendemos entonces que asegurar la equidad es garantizar un mayor manejo de la equidad la parte del acceso a la educación para todos.
Evaluar el sistema establece que hay que manejar o pedir la calidad, el desempeño y los resultados en un sistema educativo. Vemos también que pues la reforma educativa del 2012 y 13, también llamada coloquialmente reforma educativa de Peña Nieto, fue una reforma constitucional presentada por este personaje y que obviamente fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre del 2012 y fue por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. Entendamos también que pues las reformas educativas en sí lo que pretenden pues es manejar ciertos conceptos, habilidades y estructuras que pues llevan a un México mejor para el ámbito educativo. Hoy en día entendemos que precisamente se habla de reforma educativa a todos los cambios y ajustes que se van haciendo a través de los aspectos que se detectan que hay que mejorar. Entendemos que la parte del ámbito social en nuestro país maneja la explosión de discursos o en este caso de las situaciones de necesidades a través de la historia. Durante el siglo XX, México fue formando un sistema educativo de grandes dimensiones y con diversidad de sus funciones sociales. Hoy el sistema es complejo en su estructura, diverso en su oferta y con grandes desafíos en la calidad, la equidad, la pertinencia de sus servicios, con necesidad de soluciones nuevas y variadas para una población con clara dinámica de cambio. La educación en México podría decirse que se divide en tres grandes etapas fundamentales. Primero, de 1921 a 1940, porque podríamos llamar rural o posrevolucionaria. Y de ahí cada periodo o etapa educativa ha correspondido estrictamente al modelo económico y político que se ha impuesto en el país, obedeciendo siempre a los cambios nacionales, sobre todo en las primeras 2 décadas, porque podemos pensar que el proceso educativo mexicano solo obedeció a una supuesta realidad nacional, dado que la economía del país, por lo menos desde 1940, ha sido muy dominada por el gobierno e invasionistas extranjeros, y esta dependencia ha impuesto modelos económicos y valores culturales. Entonces, por tal sistema, vemos que la educación mexicana en sus primeros años pues tuvo un auge muy importante. Verificamos que, por ejemplo, Luis Echeverría maneja el nacionalismo y la tecnocracia. Precisamente al concluir el sexenio de Díaz Ordaz, el país enfrentaba una aguda crisis, en este caso caracterizada por el fenómeno de grandes monopolios, la suspensión de cumplimientos de la reforma agraria y el férreo control del movimiento obrero. Entendemos entonces que van relacionando unos aspectos con otros porque la parte de educación siempre tiene que ver con las definiciones, conceptos y características precisamente de lo que se trata de manejar o de estructurar. Entendemos también que pues cuando nosotros validamos cada uno de estos documentos o de necesidades, pues también vamos verificando que precisamente hablamos un poquito acerca de los aspectos y modelos educativos. Si nosotros hablamos acerca de los modelos educativos, pues vamos a entender como un poquito mejor. Vamos a analizar que los modelos educativos, pues precisamente tienen como un enfoque a lo que viene un sistema pedagógico
y para impartir conocimiento que se clasifica en tradicional y moderno o activo. Los modelos tradicionales, son la parte de las conductas que se centran en transmisión de conocimientos por parte del docente. En contraste, los modelos activos, como el constructivista, maneja experiencial y por competencias y enfatiza la construcción del conocimiento por parte del estudiante a través de la experiencia y de la colaboración. Entendemos que hay modelos, en este caso, activos, que precisamente vamos a tratar de ir manejando. Modelos activos o modernos. El modelo constructivista, que es cuando el estudiante construye su propio conocimiento de forma activa y significativa, con el apoyo del docente y en colaboración con sus compañeros. El modelo experiencial o romántico se basa en la experiencia directa y el aprendizaje a través del contacto con el entorno y la manipulación de objetos. El modelo por competencias maneja el objetivo, que es desarrollar habilidades y competencias específicas del estudiante, a menudo que a través de la resolución del problema y la realización de proyectos se trabaja. El modelo proyectivo precisamente maneja que los estudiantes aprenden investigando y trabajando en proyectos a lo largo del tiempo, desarrollando habilidades prácticas y colaborativas. Y por lo tanto, pues entendemos precisamente qué es un modelo educativo, cuántos tipos de modelos educativos hay y cuáles serían pues estos procesos fundamentales. Entonces, eh, entendamos que un modelo educativo consiste básicamente en la recopilación o síntesis de teorías y enfoques pedagógicos que ayudan a los profesionales de la educación a realizar sus programas de estudios y en la parte de sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, también conocido como modelo de enseñanza, que incluye la teoría, los procedimientos y los instrumentos que servirán de referencia para señalar cuáles son los métodos de enseñanza que se consideran más adecuados y los medios a utilizar para alcanzar el logro de determinados objetivos. Al conocer el modelo educativo que deben aplicar, los maestros pueden, en este caso, saber cómo operar un plan de estudios para convertirlos en una planeación didáctica. Se generan de esta manera mejores resultados en el aula. Las características de los modelos educativos o pedagógicos fundamentales en el desarrollo educativo del país son sistemas integrados que abordan la enseñanza y el aprendizaje, que desde la perspectiva holística y adaptativa se prioriza la interacción del estudiante en su entorno, fomentando un aprendizaje significativo y contextualizado. Estos modelos se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno, respetando sus ritmos y tipos de aprendizaje. Además, incorporar enfoques innovadores que aprovechan las nuevas tecnologías, haciendo que el proceso educativo maneje una experiencia más interactiva y dinámica. La inclusión y la diversidad también son pilares fundamentales, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones particulares, tengan igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse. Los cinco principales tipos de modelos educativos, pues
son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque manejan las diferentes necesidades a los cambios de la sociedad. Entendamos que pues vamos a ir trabajando precisamente con un modelo tradicionalista de la enseñanza, donde ya nosotros pues vamos a ir validando y la parte del principio es que el docente tiene que transmitir ciertos conocimientos, mientras que los estudiantes mantienen un comportamiento pasivo. En este enfoque, los maestros se aferran a un rol protagónico y se espera que se encuentren de manera que los alumnos aprendan como únicamente pues se maneja de una parte directa. El modelo conductista que precisamente habla de que se debe utilizar la parte de las instituciones o de la parte del que se busca respaldar que los alumnos puedan construir sus propios conocimientos de forma gradual. Tenemos también el modelo proyectivo. En este caso, vemos que la enseñanza debe basarse en la creación de proyectos o investigaciones. De esta manera o de esta forma, al elevar el trabajo, que se encarga de la parte del profesorado y gracias a una experiencia que debe tener un interés y un elemento importante de lo que viene manejando el aprendizaje. El modelo por competencias es precisamente cuando se centra en las habilidades, en lo que viene manejando las diferentes características del enfoque educativo. Entonces, pues validamos precisamente que hay que resolver este tipo de problemas, que hay que manejar cuáles serían las características de cómo saber qué tipo de modelo se debe elegir. Elegir un modelo educativo adecuado puede ser una decisión compleja que requiere considerar múltiples factores, incluyendo los objetivos educativos, las necesidades individuales de los estudiantes y el contexto socioeconómico, la parte cultural, así como las metas o pueden ser a largo o a corto plazo. Tenemos también que ayuda a la toma de decisiones. Uno de los aspectos son los intereses y talentos. Cada estudiante tiene intereses y talentos únicos. Un modelo educativo eficaz debe ser capaz de identificar y nutrir estas características. Por ejemplo, un estudiante con un fuerte interés en las artes puede beneficiarse con un modelo educativo que ofrezca un enfoque creativo y artístico. El estilo de aprendizaje que manejan algunos alumnos es aprender a mejorar a través de los métodos visuales. Estos a través de la parte de la audición o la práctica kinestésica. Los modelos educativos como el proyectivo pueden adaptarse para mejorar las diferencias. La parte de los recursos disponibles manejan como una parte crucial, considerando los recursos para manejo de los materiales en la parte humana y los materiales específicos para los docentes. La evaluación y la retroalimentación que maneja el modelo en que se evalúa en progreso al estudiante y que este modelo educativo maneja también las evaluaciones formativas y de retroalimentación continua. La adaptabilidad y la flexibilidad manejan un enfoque de adaptación porque pueden ayudar al estudiante a desarrollar una mentalidad de crecimiento y adaptabilidad. Y obviamente esto, cada modelo moderno cumple una función clave dentro de la innovación educativa al transformar los procesos de enseñanza, aprendizaje para
adaptarlos a las necesidades y realidades actuales de los estudiantes. Algunas de las principales funciones que cumplen estos modelos son el ajuste de los procesos educativos a desafíos actuales, mejorar la experiencia y el acceso a la educación y promover una mejora continua en los procesos formativos. Y obviamente, pues con esto vamos a ir avanzando y vamos a ir validando cuáles serían estos elementos. Dentro de los aspectos que nosotros estamos desarrollando, pues vamos a entender un poquito acerca precisamente de las características de la oferta y la demanda educativa. Aquí ya vamos a ir como implementando nuevos aspectos dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados porque vamos a hablar de la oferta educativa como una parte dependiente de una demanda o necesidad, pero también como un factor interno. La oferta educativa se caracteriza por los programas de estudio, los profesores, los horarios y la infraestructura que enseña que las instituciones proporcionan a los estudiantes la demanda educativa y se refiere a la cantidad de alumnos que desean acceder a ciertos niveles o tipos de educación. Obviamente esto es porque, pues, los alumnos que desean acceder a estos niveles son manejados o son impulsados por una misma necesidad o capacitación de desarrollo personal. La interacción entre oferta y demanda determina cuántos estudiantes manejan este tipo de necesidades. La oferta educativa viene manejando o se define como una parte de contenido y estos programas de estudio los manejan de materias necesarias para poder formarlos. Incluye también la disponibilidad y cualificabilidad de los docentes para mencionar cuál es la importancia de la enseñanza. Abarca los elementos como vienen siendo las aulas, los laboratorios, el equipamiento necesario para un proceso educativo, así como la regulación que sujeta a una normativa y tiene que ver con un reglamento gubernamental de los cuales nosotros nos tenemos que regir. Entendemos que la demanda educativa tiene que ver con la fuerza laboral porque es una parte que influye en una necesidad y obviamente a diferentes sectores educativos. Los intereses estudiantiles se refieren precisamente a la calidad que busca el estudiante para entender un tema. Entendemos que hay una interacción de oferta y demanda que también es una parte importante. ¿Por qué? Pues porque al final cada uno de estos elementos que nosotros estamos visualizando nos llevan a una característica importante. Entonces, pues vemos las características de la oferta y demanda educativa que son como esos elementos donde nosotros podemos lograr muchas cosas. Las características de la oferta y demanda educativa, pues precisamente dependiendo de cada nivel educativo, nos van a ayudar a poder controlar o verificar las necesidades, subsanarlas y entrar en lo que viene siendo cubrir las necesidades. ¿Por qué? Pues porque es importante que nosotros entendamos cuáles serían estos elementos que vamos a ir trabajando. Y pues si nosotros consideramos precisamente cuáles serían estas herramientas, pues tenemos que ver con precisamente esa parte, la oferta y la demanda educativa en México.
Cuando nosotros hablamos de una necesidad educativa, pues vemos precisamente que puede ser una creciente necesidad o una oferta que enfrenta los problemas tanto de calidad como de cobertura y pertinencia. En este caso, pues vemos que cuando nosotros manejamos desafíos, retos y demandas educativas, en este caso, de necesidades, pues podemos encontrar muchos elementos o muchos aspectos, porque nosotros de ahí vamos a ir entendiendo que la oferta y la demanda educativa institucional pues va a depender de muchos aspectos importantes. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a escuchar un poquito acerca de cuáles serían estas necesidades y cuáles serían las aportaciones que vamos a ir nosotros considerando para poder entender mejor el tema. El acceso a la educación media superior en México, en el contexto del panorama general, podemos establecer que desde el año 2012 es obligatoria, pero el cupo sí, se mantenía limitado. Para ello se han generado un conjunto de modificaciones en las cuales se ha procurado generar la obligatoriedad, la cobertura total, o por lo menos la meta más ambiciosa actualmente es alcanzar el 80%. Hasta el 2024, con cifras de la evaluación de la Comipems, teníamos 285,000 aspirantes anuales para ingresar a la educación media superior en la zona metropolitana de Valle de México. Y tuvimos un descenso, curiosamente, en la nueva convocatoria del ECOEMS, el Ecosistema de Educación Media Superior, de ingreso a educación media superior en la zona metropolitana de Valle de México en 2025, en donde bajó a 272,000 aspirantes. En el contexto de la educación media a nivel nacional, solo el 60% concluye la educación media. Esto implica un problema intrincado, complejo. Eh, Pensar en que se consiga una cobertura del 85% para 2030 supone la creación de al menos 20 nuevas preparatorias, la ampliación de 30 más y la reconversión de 35 planteles de secundaria. Con este propósito es que se aspira a conseguir la cobertura del 85% en el marco de lo que se conoce hoy como nuevo Bachillerato Nacional General. El Bachillerato Nacional, que incluye el Bachillerato Nacional General y el Bachillerato General Tecnológico, en donde pasamos de 31 subsistemas de educación media superior, que era un archipiélago de opciones educativas, a un conjunto de opciones, a opciones congregadas en estos dos grandes bloques. Bueno, en este sentido, el modelo de la ECOEMS, que surgió del 96 al 24, estuvo basado fundamentalmente en puntajes. Las críticas que llevaron a la reforma que actualmente se vive en el 2025 supone que había un criterio desigual de carácter socioeconómico en donde aquellos planteles de mayor prestigio concentraban a los jóvenes con mayores privilegios. ¿Qué supone este conjunto de privilegios? Padres con mayor escolaridad, con mejores empleos, con antecedentes universitarios y con mejores ingresos mensuales socioeconómicamente. Todos estos componentes hacían que los jóvenes con estas características, que cumplieran en mayor medida estas características, iban directamente a las instituciones de mayor prestigio a nivel nacional. ¿Cuáles son estas? Bueno, el ingreso a la media en la zona metropolitana supone un diseño institucional que promovía transiciones más selectivas entre la secundaria y la educación media superior a través de la Comipems, en donde el acceso favorece a quienes cuentan con mejores condiciones de tránsito. Lo que ven en este mapa es un mapa de la zona metropolitana del Valle de México, en donde podemos observar que existen polos de atracción a partir de los puntitos en rojo, que son al sur la Escuela Nacional Preparatoria número 6, al norte la Escuela Nacional Preparatoria número 9 y en la zona oriente la Escuela Nacional Preparatoria número 2. En este contexto, si hacemos un promedio de aciertos en los últimos 15 años, podemos observar que en promedio, para acceder a un examen de 128 reactivos se necesitaban para entrar a la Prepa 2
al menos 107 aciertos. A la prepa 6 111 aciertos y a la prepa 9 107 aciertos. Conseguir 111 aciertos de 128 es un examen casi perfecto. En este sentido, el mayor puntaje daba cabida a que se ingresara a las opciones más demandadas en el subsistema más demandado, que en este caso es la UNAM. Aquí lo que podemos observar es que, por ejemplo, la Prepa 6, ubicada en Coyoacán, en la zona sur de la Ciudad de México, hace segundas opciones a pesar de la reforma, a la Prepa 5, al CCH Sur y en menor medida a la Prepa 8, las cuales, como se pueden dar cuenta, pues tampoco es que tengan promedios bajos de aceptación. Para acceder a la Prepa 5 se necesitan 103 aciertos de los 128. Para entrar al CCH Sur se necesitaban 94 aciertos de los 128. Es decir, el examen como estaba construido por la Comipems y la principal crítica se fundaba en que fundamentalmente estaba pensado a partir del mayor puntaje. Y a partir del mayor puntaje, los jóvenes que tuvieran mejores condiciones de tránsito, llámese mejores recursos en el hogar, mayor escolaridad de los padres, mejores ocupaciones, mejores rendimientos escolares en el año anterior de los estudiantes, obligaban, y esto ha sido documentado por diferentes investigaciones estadísticas y cualitativas, lo que se observó es que sistemáticamente a lo largo del periodo del desarrollo de la Comipems en la zona metropolitana, se observaban estas diferencias. En este orden de ideas, lo que teníamos era una selección muy marcada por el puntaje y fundamentalmente criticada bajo el criterio del mérito. En este contexto, la relación entre demanda de ingreso al bachillerato de la UNAM se expresó así en los últimos años. Esta es una relación del 2011 al 2024, en donde más del 50% de los aspirantes al concurso de asignación elegía un programa de la UNAM, un plantel de la UNAM. Esto es, pues más de la mitad de esos casi 300,000 jóvenes querían un lugar en la UNAM como primera opción, de la posibilidad de escoger 20 opciones, hasta 20 opciones. En 2024, el número de aspirantes al concurso fue de 285,280, que fue mayor al de 2025. En este sentido, solamente 2 de cada 10 aspirantes que ingresaban a la UNAM ingresaban incluso a un porcentaje menor al plantel que ellos deseaban como primera opción. Porque de estas opciones, si por ejemplo ponían la prepa 9 en número 1, pero abajo ponían el colegio en CCH Vallejo, que podría ser una segunda opción al norte hecha por la primera opción que genera un polo de atracción a través de la 9, estaban en su segunda opción, es decir, un plantel no deseado, pero dentro de los planteles de la UNAM. En este sentido, la Universidad Nacional genera la mayor atracción de aspirantes. Y podemos ver aquí en la relación ingreso escolar, demanda y demanda atendida, cómo la población que se atendía desde el 2011 hasta el 2024 no superó nunca el 23%. Siempre estaba, osciló entre el 18 y el 19 y 22, casi 23%. Y aquí podemos ver cómo incluso en el contexto del COVID hubo una disminución, en lo que a veces atendía menos población en el 2018-2019 al 19%, y empezó a subir justo en el contexto de pandemia, y ahora se volvía a regresar a las tendencias previo a la pandemia, 2023-2024, en donde se atendió al 19,83%. ¿Esto ha cambiado en el contexto de la Comipems? Bueno, pues en realidad es muy pronto de la Comipems, de la ECOEMS. En realidad es muy pronto para saberlo. Es el primer año que estamos experimentando con esta nueva organización de ingreso a la media, en donde hay un conjunto de elementos asociados, antes de entrar un poco a los datos del ECOEMS, que me parece importante destacar en torno a la relación jóvenes estudiantes de escuela, en donde se ha destacado en varias investigaciones de carácter cualitativo que se habla poco sobre lo que se aprende en la escuela. Hay un desencuentro con lo escolar reportado por varias investigaciones, específicamente en la zona metropolitana del Valle de México, pero hay otros indicios a nivel nacional, en donde es usualmente recuperado por los estudiantes como resultado de un desinterés o desánimo. Más recientemente, la utilización del término en general se asocia con desafiliación, que desencadenaría en abandono.
a partir de elementos en donde se destaca que en la media hay un conjunto de tareas excesivas, eh, el- y sin una relación de un propósito formativo claro. También se reitera que hay una falta de identidad de los estudiantes de educación media en relación a otros niveles educativos, esto es a básica y a superior, en donde existe consenso de saber hacia qué sentido y qué identidad tiene la formación básica y cuál es la identidad de la formación superior. La formación media además tiene este problema de que los jóvenes no identifican bien cuál es el propósito de este ciclo educativo. Hay incluso un mayor desinterés por las clases para buena parte de los estudiantes de media, en donde hay una poca presencia de lo escolar en el marco de las entrevistas. Hay un montón de cosas que les pasan en la escuela y esto recuerda en buena medida a los conceptos desarrollados por Eduardo Weiss y el Seminario de Educación y Juventud, en donde se hablaba de la vida escolar, en donde de la mano de los datos que arroja el INEGI y sobre todo las encuestas nacionales de juventud de 2000, 2010 y 2015, es el momento de las primeras veces. En este contexto, el límite entre los 15 y 17 años aparecen las primeras relaciones sexuales, el primer acceso o acercamiento al consumo de drogas y alcohol, las primeras incorporaciones al mercado de trabajo, los primeros momentos de inmigración para muchos jóvenes. Es un momento de mucha efervescencia, este rango etario, en donde además tienen que tomar, si son jóvenes escolarizados, un conjunto de decisiones que van a incidir en sus trayectorias educativo-laborales de manera especialmente importante. Y en ese contexto, de lo que menos se habla por parte de muchos jóvenes es sobre lo que se aprende en la escuela. Se aprenden muchas cosas, se experimentan muchas cosas, pero lo escolar es desplazado en un sentido distinto a lo que ocurre en la básica o en la superior. Lo aprendido curricularmente en el bachillerato corresponde acá, para muchos jóvenes, a repasos de lo ya visto en secundaria, especialmente en el primer año. Consideran además que lo aprendido en el bachillerato no responde a los conocimientos y habilidades que van a necesitar al egresar de la media. Entonces tenemos este conjunto de elementos que hacen complicada la relación de los jóvenes estudiantes con la escuela, en donde además solo el 2% de los jóvenes entre los 15 y los 29 años tienen como máximo nivel de escolaridad las carreras técnicas de educación media. Hay un desinterés para orientarse hacia la formación media y la formación para el trabajo en media también es poco relevante para los jóvenes. Es vista como una opción de rescate en buena medida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si se está dividiendo en el marco del nuevo bachillerato general nacional a un bachillerato general y un bachillerato tecnológico, el bachillerato tecnológico va a tener que resolver todos estos problemas asociados al estigma que tiene la formación para el trabajo y la formación técnica. Y en este entendido, el cambio en torno a la percepción, pues es remar contracorriente sobre una construcción social muy asentada en varias zonas del país, pero especialmente en la zona metropolitana del Valle de México. Ok, pues continuamos con precisamente lo que estamos nosotros analizando en cuestión de la parte de la educación. Ya vimos un poquito acerca de las situaciones que se manejan en otros niveles educativos, tanto de la parte de la demanda, de las necesidades, ¿no? Y que obviamente vemos que la parte de oferta y demanda, pues tiene que ver con lo que se necesita, con las necesidades y con lo que precisamente se puede subsanar, porque se puede trabajar con algunas cosas, pero no se puede abarcar todas. Ahora, dentro de estos aspectos, ahora vamos a hablar un poquito acerca precisamente de algún elemento diferente. Ya vamos a enfocarnos en la parte mundial. En la parte mundial vamos a hablar de la educación en otros países. Con esto pues vamos a hablar de algunas necesidades y que obviamente pues aquí vamos a ver que las necesidades educativas de otros países también son muy importantes
porque si nosotros no validamos estas experiencias, estas necesidades educativas o estos aspectos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber confusión, va a haber ciertas situaciones de las cuales nosotros pues ya no vamos a poder como hacer diferencias, ¿no? Entonces, tenemos que entender que precisamente cada uno de los países en el ámbito educativo, pues va a tener diferentes necesidades, va a tener diferentes modelos y hablando un poquito acerca de Finlandia, podemos ver que el modelo educativo que se está manejando en este lugar o en este país, pues nos habla también de que, pues precisamente la educación varía enormemente entre países, con algunos modelos enfocados en la educación, personalizando la parte flexible y, por ejemplo, les decía esa parte de Finlandia que se caracteriza por un modelo flexible, los alumnos pasan de 4 a 5 horas al día en la escuela, pues no pueden más tiempo porque durante el invierno los niños estarían de noche en las clases porque ahí pues precisamente el clima es diferente. En los primeros cursos no hay deberes ni exámenes. La nueva reforma marca que las asignaturas desaparecen como tal y son reemplazadas por proyectos temáticos, que es lo que se está tratando de manejar en México. Otro de los países es Canadá, que precisamente se inclina hacia la educación personalizada con un alto nivel para los alumnos y para los docentes, lo que permite un seguimiento individualizado en el sistema descentralizado y puede variar entre estados. Pero obviamente pues también se estandarizan estos planes de estudio porque son flexibles e inclusivos. En la parte de Corea, por ejemplo, en este caso, y de Holanda son diferentes. En la parte de Holanda, se maneja precisamente que los estudiantes establecen sus propias metas, al igual que Canadá, la educación es muy personalizada. Sin embargo, en el caso de los países en la parte tecnológica, permite que los profesores ofrezcan un contenido de una parte interactiva multimedia y generalmente una experiencia educativa individualizada. En Corea del Sur, la cultura enfatiza el esfuerzo sobre el talento. Las jornadas escolares son extensas e incluyen estudios adicionales en academias privadas. Entendemos que en Singapur el enfoque está en el estudiante con profesores que actúan como guías para la búsqueda y utilización del conocimiento. Se da prioridad al aprendizaje reflexivo sobre la memorización y el inglés en la primera lengua para muchos estudiantes. Hong Kong, por ejemplo, también maneja enfoques precisamente diferentes porque ahí, por ejemplo, fomentan la creatividad y el desarrollo personal, alejándose de la memorización. En contraste con el modelo finlandés, el papel de los padres en la educación de sus hijos es muy activa y las academias privadas son muy populares. Los retos y las tendencias globales manejan precisamente el acceso y la equidad que maneja la UNESCO y destaca la necesidad de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, con un enfoque particular en África y en la equidad del género. Financiamiento en este caso, pues muchos países de ingresos bajos y de manejar un medio precisamente con la disminución en el gasto público para la educación y a pesar de la necesidad de invertir más para mejorar el aprendizaje y cerrar la brecha del rendimiento. La transformación digital, los países están trabajando en una integración de la parte tecnológica, pero enfrentan desafíos
como precisamente la calidad, los contenidos digitales y la accesibilidad para evitar que la brecha tecnológica se agrave. El impacto en la pandemia, por ejemplo, en América Latina, fue la parte más importante porque había clases presenciales, pero también había un género adicional del aprendizaje. Y entendemos precisamente que alrededor del mundo pues se manejan muchos elementos o sistemas educativos que varían un significativamente en este caso, porque los países pues son diferentes necesidades, diferentes circunstancias y que obviamente pues con esto pues son diferentes enfoques. Hay 7 maneras en las que los países transforman una educación. Entendemos que el informe de la UNESCO explica cómo los países están acelerando el progreso hacia un cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible y de una educación que destaca un ejemplo del sistema educativo. Entonces, por lo tanto, debemos de examinar diferentes vías para transformar la educación. Uno de estos sería la necesidad de un enfoque polifacético y adaptado a cada contexto para transformar la educación. Es esencial reconocer que los países se encuentran en diferentes niveles en cuanto a sus trayectorias de transformación de la educación y adoptan diversos enfoques para apoyar lo que se necesita más en función de los contextos específicos. La acción transformadora abarca mejoras graduales o a pequeña escala, así como cambios sistémicos de mayor necesidad que se ajusta precisamente de una forma evolutiva de un contexto social y la transformación de la educación que debe contextualizarse según las realidades específicas de cada país. Los países no solo tienen diferentes ámbitos prioritarios, sino también diferentes condiciones económicas y socioculturales que incluyen en la toma de decisiones. Entendemos entonces que también se debe garantizar la parte del financiamiento coherente de la educación. Es crucial dar prioridad a la parte de del financiamiento para mantener así la parte de las medidas innovadoras, acelerar la transformación y mantener los países que deben aumentar las inversiones provenientes de todas las fuentes posibles, incluidas la internacionalización. Para lograr una financiación eficaz de la educación es necesario reducir las deficiencias, mejorar la parte de gobernanza y vincular las inversiones con los rendimientos educativos, centrándose en maximizar la repercusión y la parte de rendición de cuentas. Priorizar la inclusión es una parte muy importante de equidad, de igualdad y de género en la educación. La inclusión y la equidad, ya hablábamos de ese rato de este aspecto, pues maneja a todos los países que han informado acerca de las acciones que llevan a cabo a favor de la inclusión, la equidad y la igualdad de género. En el ámbito de la educación, sin embargo, persisten importantes desafíos, en particular para los niños, niñas y jóvenes que pueden ser desplazados o estén refugiados. Entendemos entonces también que hay que adoptar la transformación digital como un cambio educativo, porque esto es esencial en todos los países y centran que es mejor la parte de la conectividad, los recursos digitales y la formación de sus docentes, aunque en muchos otros países se compromete la parte amplia de un acceso al Internet y a integrar herramientas digitales con miras a promover la equidad y la inclusión que todavía es necesario abordar en una calidad de contenidos digitales. Entendemos entonces que hay que invertir en los docentes para transformar la educación. Es una parte de profesión docente que es crucial
para la transformación educativa. Esta inversión incluye mejoras en el desarrollo profesional y que obviamente el docente tiene manejo de nuevas competencias pedagógicas, herramientas digitales, planes de estudio y actualizaciones. Los docentes son la columna vertebral de la transformación en la educación y necesitan un apoyo sistémico para hacer frente a en este caso, la carencia de escala mundial y satisfacción con los ambientes o demandas en la parte educativa. Y pues adoptar precisamente un enfoque holístico a lo largo de la vida, porque obviamente tenemos que trabajar con algunos elementos pues un poquito más internos. Y vemos la parte de Estonia, que Estonia ofrece a los estudiantes la posibilidad de profundizar en los temas que se van manejando a través de los años. Además, los alumnos tienen muchas oportunidades. Una de ellas es precisamente elegir o asistir a un sistema educativo vocacional donde se preparan, pues precisamente para una carrera, para la vida, y tenemos también pues cuatro aspectos importantes de los cuales vamos a ir manejando para poder entender la parte educativa. Este serían las cuatro claves de la nueva escuela mexicana. Cuando nosotros hablamos de la nueva escuela mexicana, pues vamos a hablar precisamente de cambios, de evolución y de circunstancias contemporáneas. Los cuatro pilares de la nueva escuela mexicana, pues son precisamente la parte de la autonomía profesional del magisterio, la integración con la comunidad, el derecho humano a la educación y la integridad curricular. Estos pilares buscan transformar la educación que México pone como un enfoque de equidad, de inclusión y de desarrollo integral de los estudiantes. La nueva escuela mexicana presenta o representa un movimiento transformador en la educación del país. Esto tiene que ver con los derechos humanos, con los elementos de enseñanza, con un papel crucial del aprendizaje, pero también nos habla precisamente de los elementos de necesidades. El primero sería la autonomía profesional del magisterio. Se refiere a dar a los docentes mayor capacidad y libertad para tomar decisiones pedagógicas, reconociendo su papel central en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro punto es la comunidad como núcleo integrador y la comunidad local se considera el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la escuela con su entorno social, cultural y económico. El derecho humano a la educación se reconoce como la educación de un derecho fundamental que debe garantizarse a través de los servicios educativos y que obviamente debe ser accesible, aceptable, adaptable para todos. Y la integración curricular que se basa en el diseño de los planes y de los programas de estudio, contenidos, estrategias didácticas y la revisión de los objetivos de aprendizaje a desarrollar entre los estudiantes. Y precisamente pues vamos a ir analizando que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los estudiantes adquirir nuevos elementos y que también tiene que ver con el trabajo en equipo, que tiene que ver con la realización de tareas concretas y directamente con una situación de vida real, el aprendizaje activo, colaborativo y que se lleve a la práctica. Las características del aprendizaje basado en proyectos precisamente es diseñar proyectos que integren diferentes áreas del conocimiento, un enfoque de resolución de problemas, un fomento a un equipo colaborativo y un proceso de resultados basado en aquellas circunstancias de necesidades. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros también vemos que hay metodologías
de la parte del estudio, de la parte de las herramientas, de la implementación y que obviamente como un proyecto puede manejarse también la parte de necesidades de la comunidad, de cuáles serían esas herramientas con las que nosotros podemos trabajar, porque al final, pues tenemos nosotros que estudiar, tenemos que validar cuáles serían esas necesidades para cambiar la perspectiva para que trabajemos sobre un proyecto, pero también cambiemos la mentalidad de nuestros estudiantes. El aprendizaje basado en problemas es otro de los enfoques pedagógicos porque se vuelve un elemento clave que se utiliza en la nueva escuela mexicana. Esta metodología invita a los estudiantes a resolver problemas, a precisamente fomentar un proceso de aprendizaje profundo, crítico y que se implementa directamente con la necesidad del sistema educativo. Los aspectos importantes del aprendizaje basado en problemas nos maneja que son reales, son significativos, se promueve la investigación autónoma, el desarrollo de habilidades analíticas, se facilita el aprendizaje colaborativo donde los alumnos trabajan juntos para encontrar soluciones, fomentar la reflexión crítica sobre el propio proceso de aprendizaje. Y tenemos aquí cuáles serían estas herramientas de necesidad. ¿Qué es lo que pretende manejar ese enfoque? El aprendizaje en un servicio de metodología se combina con un aprendizaje académico. Los estudiantes realizan un proyecto, por ejemplo, de un servicio social o incluso una necesidad en la comunidad y se fortalece aprendiendo en el aula y esta modalidad entendemos que lleva a los valores cívicos y de los estudiantes. Entendemos que los beneficios de aprendizaje en servicio desarrollan e interpretan necesidades sociales, necesidades académicas, necesidades éticas y necesidades de desarrollo personal en la parte académica, donde van a ir aprendiendo, van a ir adoptando y van a ir manejando experiencias, estrategias, bienestar, que también tiene que ver con la parte de aprendizaje basada en la indagación. Esto se enfoca a la parte integral de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de las artes, de las matemáticas, y tiene también una metodología que maneja o formula preguntas, que investiga y explora cuáles son estos conceptos interdisciplinarios, que maneja un entorno de aprendizaje dinámico, atractivo y que también pues está basado en la parte de la indagación. Entonces vemos que precisamente cuando nosotros verificamos que hay un pensamiento crítico, que hay un enfoque de experiencia práctica, que se maneja la parte de las diferentes disciplinas, las diferentes acciones y obviamente también tiene que ver con la parte natural. La nueva escuela mexicana no se limita en ningún momento a una metodología mencionada de un ámbito de pensamiento, de una reflexión, sino a un diálogo de conciencia histórica, los principios fundamentales, el enfoque humanista, que precisamente está centrado en el estudiante, en las necesidades interculturales y de respeto a la diversidad, la promoción del derecho humano, la equidad y el uso de metodologías activas y significativas. Esto nos lleva a una educación precisamente ya de necesidades, de llevar un seguimiento, de una evolución, de una historia educativa, de la parte universalidad, porque tiene que ver también con esas implementaciones nuevas, con esas herramientas que se van manejando y que obviamente pues fortalecen la parte educativa, manejan las necesidades contemporáneas y maneja precisamente el enfoque que ahorita con esto vamos a ir cerrando. Este enfoque, el que vamos a ver, pues va a ser el último de la materia
y es uno de los que se utilizan precisamente constantemente, y es el enfoque por competencias. Entonces vemos que el enfoque por competencias, pues precisamente es una metodología educativa que se centra en los estudiantes y que desarrollan habilidades, conocimientos y actitudes para resolver problemas concretos en contextos reales. A diferencia del enfoque tradicional centrado en la memorización, busca que el alumno aplique lo aprendido en situaciones prácticas, promoviendo el pensamiento crítico, la capacidad de actuar de manera efectiva en la vida cotidiana, el trabajo y la ciudadanía. La evolución no solo se basa en el conocimiento teórico, sino en el desempeño demostrado en una capacidad para enfrentar desafíos. Las principales características serían el énfasis en la aplicación, porque el objetivo es el que el estudiante sepa, no solo saber, sino saber hacer, aplicando sus conocimientos en situaciones prácticas y diversas. Orientarlo a la resolución de problemas en un proceso educativo se organiza alrededor de la resolución y dentro del alumno aprende a analizar un reto, reflexionar sobre las opciones y toma una decisión de evaluar el resultado para mejorar un desempeño. En el desarrollo integral busca desarrollar habilidades más allá de lo académico, como la capacidad de trabajo en equipo, el manejo de la tecnología, la empatía y el aprendizaje continuo, que son muy valoradas en el mundo laboral. La evaluación del desempeño maneja o centra el desempeño concreto del estudiante, es decir, en los resultados de sus acciones y la demostración de sus capacidades en lugar de limitarse a la acumulación de información teórica. Y la parte de contextualización del aprendizaje maneja que el aprendizaje se contextualiza en situaciones relevantes de la vida real, del trabajo y de la ciudadanía, haciendo que la educación sea más significativa y funcional, y por lo tanto pues vemos que el enfoque que se va a dar por la parte de las competencias también tiene que ver con algunos elementos y características de los estudiantes. Entonces entendemos que precisamente el enfoque por competencias o aprendizaje basado en competencias es una metodología educativa cuyo fundamento es el facilitar que los alumnos adquieran los contenidos de cada materia a través de situaciones prácticas y entornos experimentales. Este sistema, por lo tanto, se contrapone a los métodos clásicos de educación en los que se expone un temario de manera eminentemente teórico y los alumnos han de memorizar los datos para luego ser evaluados. Se puede apreciar fácilmente según esta comparativa en el enfoque de competencias porque obedece a una metodología mucho más dinámica y participativa por parte del alumnado, siendo una parte activa durante la adquisición de los conocimientos y los meros sujetos pasivos que atienden la lección del profesor, que puede ser más o menos amena, pero bajo una metodología rígida y sin duda obviamente una posibilidad de interacción. Se demuestra también que estas metodologías tradicionales, basadas únicamente en la capacidad memorística del alumno, no son un sistema del todo eficaz y no producen un procesamiento de calidad de conocimientos que a lo largo del tiempo o a largo plazo pueden verse muy deteriorados. Sin embargo, los métodos que implican la parte práctica maneja un tema más participativo, favorece en mayor medida la adquisición y retención del conocimiento. Por ejemplo, a la hora de evaluar, los métodos tradicionales optan por un examen o prueba con el que valora cuánto ha aprendido o en realidad cuánto ha sido capaz de memorizar.
pues en muchos tests ni siquiera se necesita razonar acerca de los conceptos estudiados, sino simplemente plasmarlos tal y como aparecen en el libro de texto y como los dicta en algún caso el profesor. Entendemos que el fundamento del enfoque por competencias pues se maneja como un posible aspecto a implementar o modelo, pues la materia educativa son muy variadas y aparentemente no todos se encajan en este sistema evaluativo práctico que se ha mencionado. La clave es precisamente el concepto de modulación previa antes de la educación. Y entendemos que todos los contenidos que queremos transmitir al alumno han de ser primero divididos en sus partes más sencillas para así poder transferirlos a una manera más progresiva y de esa forma entendemos más que el alumno adquiera por la parte de competencia más básica como la parte concreta y que necesita también comprender, asimilar en su totalidad para implementar nuevos elementos. El sistema ofrece una ventaja frente al modelo tradicional, que normalmente supone una cascada de datos en lo que no es fácil que se produzca el llamado efecto bola de nieve. Esto ocurre cuando el alumno tiene problemas para comprender un punto muy concreto de la lección y esto supone que no asimile correctamente todo lo que viene después, pues se trata de una cuestión acumulativa y esto supone frustración y pérdida de estrés. En este caso, maneja el interés. Por el contrario, con el enfoque por competencias, hasta que el alumno no ha demostrado que ha asimilado de una forma correcta el material expuesto, no se va a pasar al siguiente nivel. De esta manera no se deja a ningún alumno atrás y al mismo tiempo se ofrece un apoyo personalizado a cada uno de ellos. Si alguno de ellos experimenta dificultades en un momento dado, sabemos que exactamente la competencia que implica es la que podremos ayudar. Y para cerrar, el sistema de evaluación continua que se maneja precisamente en este aspecto, pues traslada a la recuperación de un sistema habitual y obviamente el alumno suspende una materia, se ve obligado a prepararla de nuevo y a complementar el sistema de evaluación. El enfoque por competencias tiene otra propuesta. Si un alumno ha fallado en una prueba respecto a una habilidad o conocimiento concreto, le podremos proponer una prueba de evaluación de una forma diferente. Entendemos que el sistema de evaluación continua frente a la evaluación única que se va manejando en cantidades diferentes, pues manejas estructuras diferentes y lo que en este caso vemos que es que evitar con esta metodología es que el alumno sea un ente pasivo que únicamente trata de asimilar los conocimientos a última hora, tratando de memorizar un temario completo para ser capaz de recuperar las pruebas propuestas y en este caso pues consigue una calificación. Entendemos que si pensamos en los principios que plantea el enfoque por competencias, nos daremos cuenta que en realidad este estilo de enseñanza no es algo nuevo, pues en la metodología habitual emplea una parte de facilidad del aprendizaje en habilidades técnicas, como puede ser tocar un instrumento, el practicar algún deporte o algún arte marcial, los diferentes estilos de baile para aprender a manejar un programa o una máquina, incluso aprender a conducir. Por lo tanto, no es que los proponga un enfoque por competencias sea la parte revolucionaria, sino que es una gran oportunidad para aprovechar una metodología que se ha demostrado útil para la enseñanza de técnicas y trasladarlo hacia una institución educativa más reglamentada.
Entendemos que el ámbito que maneja este tipo de competencias, pues también maneja las ventajas que aparentemente plantea el enfoque, como algunos autores nos han estado mencionando. Se maneja el caso de, por ejemplo, Díaz Barriga, que plantea la duda de la realidad del aprendizaje por competencias, que maneja cómo se debe afirmar un concepto. Se generan dudas, pero se clasifican o estandarizan de la misma manera. Y entendemos entonces que la definición de estos elementos es muy importante porque se manejan competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. También se surgen muchas dudas y obviamente con esto vamos a ir aclarando cuáles serían las ventajas y desventajas que se manejan en el ámbito de las competencias. Con esto pues cerramos prácticamente la materia. Les agradezco mucho su atención y espero que las actividades que se están organizando pues se desarrollen de una mejor manera para que el conocimiento realmente se vea muy reforzado. Agradezco su atención y nos vemos la próxima.